Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Soy el doctor Jorge Moreno Palacios, parte orgullosa del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica. Mis maestros, el doctor Rodolfo Rivas, que ya conocen, Marcela Pérez e Ivonne Roy, me han invitado ya desde hace algún tiempo a ser parte del equipo y estoy seguro que en las sesiones que ya han visto les han cambiado la percepción de lo que es la medicina y estoy seguro que al terminar el diplomado quedarán con la necesidad de cursar la maestría, porque para mí es un antes y después. Yo soy urólogo, perdón si muchos de los ejemplos que estaré dando a lo largo de la clase tienen que ver con la urología. Y bueno, sin más, la clase que discutiremos este lunes es sesgos. Y entonces hay que saber identificar y todo, reconocer que existen errores en la investigación clínica. Y estos errores pueden ocurrir simplemente por el azar, ¿no? Es el típico error aleatorio. Esto afecta la precisión de nuestro estudio y básicamente, que es el que vemos del lado derecho, el azar es, yo le digo a los residentes que el azar es una cosa a veces macabra, ¿no? Y nos puede llevar a, eh, pues, tener un mal estudio. Sin embargo, para eso hacemos el cálculo del tamaño de la muestra y mientras más casos analicemos, la probabilidad de cometer este error va a ser menor. Y aquí tenemos, por ejemplo, la medición al azar de la frecuencia urinaria. Si yo le pregunto a una persona cuántas veces orina en un día, quizá esto lo va a hacer en modo distinto en los días que yo lo estoy midiendo. Y esto va a afectarse por la cantidad de líquido que tome y a lo mejor un día uno toma por azar algún irritante de la vejiga. Los cambios que tenemos en la presión arterial, a lo mejor conviene hacerlos a cierto momento del día para hacer una disminución teórica de la variabilidad biológica, ¿no? Eh, un- Otro ejemplo que se me ocurre de este tipo de error aleatorio es que yo quiero saber qué población de pacientes atiendo en mi hospital, que recibo pacientes de distintos estados, eh, y quiero saber cuántos vienen, por ejemplo, de Querétaro. Y yo salgo a la consulta y están todos en la sala de espera, 9 de la mañana, y levanten la mano aquellos pacientes que vienen de ahí. Y entonces, varios levantan la mano. Yo no sabía, eso fue azar, que ese día el camión de los pacientes que llegan de Querétaro los trajeron más temprano. Y entonces el azar hizo que ese día hubiera más pacientes de los que yo probablemente hubiera necesitado o requerido o que hubieran sido la respuesta correcta. Por eso, aumentando el tamaño de muestra, tenemos la menor probabilidad de hacer. Y un error sistemático o bien conocido como sesgo es algo que de manera repetida, ¿sí?, afecta la validez de nuestro estudio y que si se está presentando no lo vamos a poder corregir, como sería la diana del lado derecho, y de eso se trata los siguientes minutos de la charla. A grosso modo, y seguramente de la escuela de medicina se acuerdan que los sesgos básicamente se dividen en tres tipos de sesgos: de selección, de información y de confusión. Y sé que ahorita mis amigos del CAIC están parándose de pestañas porque ya veremos más adelante que en el modo en el que la propuesta metodológica del análisis de la información científica que les daremos en este curso de diplomado va un poco por fuera. Para muchos va a ser muy nuevo esta metodología que dio el doctor Feinstein, que es uno de los pilares o autores principales que seguimos en la escuela del CAIC, ¿sí? Pero como esto es a lo que están
hemos estado, y hasta, por lo menos a mí me pasó así, soy egresado de la Universidad Nacional y así fue como me enseñaron, y al final van a ver que la metodología del análisis de sesgos y la forma de cómo evitarlos que les vamos a proporcionar en este curso se les va a hacer muy práctica y está muy alineado a esto. Básicamente, el sesgo de selección, ¿sí? Puede aparecer al elegir una muestra que no representa la población de estudio y formar grupos distintos a los que se pudieran comparar, ¿no? Entonces, quizá yo voy a poner un ejemplo muy burdo de cosas que acabamos de vivir recientemente. Yo quiero saber la prevalencia de casos COVID en la Ciudad de México y voy pasando junto a una farmacia donde están haciendo pruebas rápidas y me paro ahí a preguntar, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo tomo de ahí la información, va a ser un gran problema porque están formados por algo, ¿no? Entonces, voy a cometer un sesgo de selección. Hay un caso muy clásico que seguramente a lo mejor algún día leerán acerca de una encuesta transversal en los Estados Unidos. Estaban preguntando en la etapa posguerra, en las encuestas famosas previo a las elecciones, qué presidente iba a ser el más votado. Y entonces a la casa encuestadora se le ocurrió utilizar para realizar la encuesta la sección telefónica, la famosa libro blanco que teníamos antes, y fueron marcando, ¿no? Usted va a votar por el republicano, por el demócrata, y así se concluyó que por mucha probabilidad iba a ganar uno de los candidatos y el día de la elección resultó todo lo contrario, ¿no? Y el problema fue que la gran base trabajadora que hizo ganar al presidente que finalmente ganó, que no era el favorito según la encuestadora, fue que no tenía ni siquiera línea telefónica. Entonces nunca les preguntaron. Entonces esos son algunos tipos de detalle que discutiré más adelante que tenemos que tomar en cuenta. Otro sesgo que seguramente clásico que han escuchado es el sesgo de la información, ¿no? Que nosotros en CAIC le decimos el sesgo de ejecución. Se produce cuando las mediciones de las variables que utilizamos son de mala calidad, son sistemáticamente desiguales y esto clásicamente se me ocurren varios ejemplos en el instituto. Podemos utilizar las historias clínicas, ¿no? Para hacer un estudio de corte, retroprolectiva y demás, y vamos a ver que muchas veces no medimos bien los signos vitales y nuestra variable de desenlace, que ese es un signo de este tipo, que podemos tomar en cuenta un cuestionario que ya no se utiliza de modo regular o una escala que se ha ido aumentando conforme van pasando los años según la distinta evidencia científica y esto pues hace que caigamos en un error en la información y pueden ser problemas tan básicos como por ejemplo quiero ver cómo aplico cierta maniobra para bajar de peso a mis pacientes y le pido a la enfermera que ella me ayude a hacer las mediciones y me doy cuenta que cuando ya lleva varios pacientes no les ha quitado la ropa y parte de la variable que yo quería medir era evidentemente había descrito que se tenía que hacer la medición sin ropa y es una cuestión que hasta pareciera de risa, pero pudiera ser al momento de ejecutar la medición algo que pudiera pasar. Y bueno, finalmente, ahorita discutiremos más adelante varias cosas que les dicen las variables confusoras y esto aparece cuando la asociación observada entre el factor de estudio y la respuesta puede ser totalmente o parcialmente explicada por una variable. El factor, entonces, pondré un ejemplo
muy sencillo, pensemos en el cáncer de la vejiga y que yo estoy analizando si el café produce o no cáncer de vejiga. Y a la hora que estoy analizando los datos, me encuentro con que el café sí resulta ser un factor de riesgo. Sin embargo, por no ser precavido, no me di cuenta que los pacientes que tomaban café también tendían a fumar más, porque es un hábito que normalmente se pudiera acompañar. Pero a la hora de que lo divido entre los que fuman con los que toman café contra los que no, resulta que el café de modo aislado no pudiera ser un factor desencadenante del problema. Entonces, este tipo de cosas ustedes las tienen que evaluar a priori. Y esto es que durante la planeación, y esto, el sesgo puede empezar desde su marco teórico, al no hacer una buena búsqueda sistemática, sé que este tema ya lo discutieron previamente, no me fijo que existe una nueva escala para medir lo que estoy midiendo o un nuevo factor pronóstico, etcétera, ¿sí? Entonces, el diseño arquitectónico, que ya seguramente lo han visto previo a la toma de esta clase, donde dividimos de modo muy claro en estado basal, en maniobra y en desenlace en nuestro estudio de investigación, les va a permitir de modo muy claro poder establecer los posibles sesgos a los cuales se podrán enfrentar y a priori tratar de corregirlos o evitarlos con el fin de que la investigación llegue a un muy buen puerto. Entonces, recuerden el estado basal, tenemos a la población que vamos a estudiar. En la maniobra ya va a ser un factor de riesgo, un factor pronóstico o una terapia a la cual vamos a evaluar, y el desenlace, la aparición de una enfermedad, la resolución de la misma, una limitación de un daño, si es un estudio transversal, una prueba diagnóstica, etcétera. Entonces, en esto, básicamente, vamos a discutir 5 tipos de sesgos, que es el sesgo de ensamble inadecuado, de susceptibilidad pronóstica, de ejecución, que se realiza durante la maniobra, y en el desenlace, básicamente, tenemos el sesgo de detección y el sesgo de transferencia. Entonces, en el estado basal, tenemos que que es lo que previamente comúnmente se le conoce como el sesgo de selección, pero aquí, para fines de sus exámenes y sus futuros análisis, le diremos ensamble inadecuado. Se refiere a la selección de una población no susceptible a presentar el desenlace buscado con una maniobra propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría evaluar un cierto medicamento en una población con una muy baja incidencia de alguna complicación por parte del mismo, una vacuna en una población que tiene muy poquito riesgo de enfermar, y decimos que pues esta vacuna está funcionando. Decir, por ejemplo, que evaluar el efecto protector en el riñón de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, cuando en realidad necesitaríamos un seguimiento muy, muy largo para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, aquí la recomendación es presenten unos buenos criterios de inclusión. ¿Y en qué se van a basar los criterios de la población a la cual van a incluir en los estudios? De obtener un muy buen marco teórico y tratar de ser lo más justos para no ahorcar mucho a la población que van a incluir, y tampoco tan laxos como para que se pierda mucha de la información. Y luego que tenemos este sesgo de selección controlado,
vendría el sesgo de la susceptibilidad pronóstica. Y esto se refiere a la probabilidad premaniobra antes de que yo ejecute la acción que tiene un sujeto de presentar cierto desenlace. Por ejemplo, la presencia de sobrepeso u obesidad aumenta la probabilidad de tener síntomas del tracto urinario inferior, ¿sí? O la presencia de un infarto. Entonces, aquí hay, ahora sí que no es decir qué tanto es tantito. Y para evitar el sesgo de susceptibilidad, ¿de acuerdo? La probabilidad se debe de estratificar. Y para esto en medicina utilizamos distintas herramientas que seguramente cada uno se identificará con alguna de las siguientes. Podemos clasificar o estratificar mediante el estado funcional, como lo puede ser la escala de Koch para cáncer o el Karnofsky, el estado nutricional, ¿sí? Se ha observado distintas respuestas a distintos tratamientos dependiendo del estado nutricio de cada uno de nuestros pacientes. Aquí podría estar incluido pacientes que tienen desnutrición, obesidad, sobrepeso, y podemos utilizar una herramienta tan sencilla como lo puede ser el índice de masa corporal. También tenemos estratificaciones clínicas y para esto tenemos varias escalas como lo pudieran ser, se me ocurre la escala de Apache, por ejemplo. En urología tenemos la escala IPSS, solo por decir algunas, ¿no? La estratificación morfológica, que se refiere a la localización y tipo de daño propio de una patología. Aquí tenemos las escalas de cáncer, por ejemplo, que son ampliamente utilizadas, estratificaciones de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo al estatus cronométrico, escalas de acuerdo a factores de riesgo, y esto lo vamos a ver cada vez más frecuente como pueden ser las asociadas a la herencia, escalas secundarias. Esas son las escalas primarias, y también tenemos escalas secundarias como lo pueden ser las condiciones sociales, las condiciones económicas y las condiciones culturales. Entonces, ya lo veremos, justamente me toca darles la clase próximamente de ensayos clínicos. Para evitar el sesgo de susceptibilidad es la asignación aleatoria de los sujetos. Entonces, con esto lo que buscamos, entre otras cosas, es que los factores conocidos y no conocidos que potencialmente puedan afectar el desenlace queden distribuidos de forma equilibrada entre los grupos que vamos a comparar. Otro de los beneficios es que quien asigna, que se ve tentado a decir, hijo, pudiera estar con este problema y le pudiera ir mejor con la medicina, no se vea tentado a moverlo al grupo de tratamiento, de algún tratamiento en particular. Y entonces debe quedar claro que bien con la asignación aleatoria se busca que los grupos por comparar queden distribuidos en su estado basal en forma homogénea, no muestra el efecto de las maniobras de los distintos estratos. Por eso es importante, me surgiría la pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces, doctor, estratificaríamos y vamos a aleatorizar? Y es que vamos a poder, además, hacer análisis secundarios donde podemos identificar si hay una respuesta diferencial en distintos estratos de la enfermedad. Bueno, y sin más, esas dos fueron los sesgos asociados al estado basal, y ahora pasaremos a los estados, a los sesgos que tienen que ver con la maniobra. El tercer error sistemático, conocido como sesgo de ejecución, se asocia con omisiones a la aplicación o evaluación de la maniobra. Y aquí pueden ser desde cosas muy sencillas, ¿no? Estoy efectuando la maniobra de modo inadecuado, como lo puse en el ejemplo de la báscula al principio de la clase, un sesgo de memoria, que esto puede ser, es muy típico que le empecemos a preguntar con respecto a cosas del pasado al paciente y evidentemente pues no se acuerde,
no lo sepa, lo invente, ¿sí? También tenemos que aplicamos maniobras en tiempos distintos y esto pudiera condicionar que no estamos haciendo la medición, la ejecución de modo adecuado. La falta de adherencia, que esto lo evitamos en los ensayos clínicos con los periodos de apego al tratamiento, pero bueno, nosotros no podemos estar tras el paciente específicamente recordándole que se tiene que tomar cierta medicina con cierto horario y después puede haber varias maniobras periféricas, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor estamos evaluando un medicamento para el tratamiento del coronavirus y además el paciente está tomando oxígeno y el primo de un amigo le recomendó aparte que utilizara otra cosa y eso nos hace difícil darle un valor real al tratamiento que nosotros estamos instaurando. Y para eso, una de las cosas que han utilizado los ensayos clínicos con la que se busca el error de aplicación de la maniobra es conocido como el análisis de intención a tratar. Y si ustedes ven normalmente la figura 2 de todos los ensayos clínicos y está publicado en una buena revista, se refiere a cómo se fue haciendo el análisis que se puede realizar. Ya lo veremos muy claro en la clase de ensayo clínico por protocolo o por intención a tratar, que consiste en analizar a los sujetos en el grupo al cual fueron asignados al inicio, independientemente que hayan o no cumplido con el protocolo terapéutico. En los estudios observacionales, dado que no existe la asignación aleatoria de la maniobra, se puede graduar la maniobra al interior de los grupos, con lo que se puede comparar los distintos grados de aplicación de la maniobra, que es lo que comenta esta diapositiva. Y bueno, ese fue el tercer grupo de sesgos utilizando el diseño arquitectónico y pasaremos al último que tiene que ver con la medida del desenlace. Y durante la evaluación del desenlace se puede dar el sesgo de detección que tiene, que es relativo a una detección desigual del desenlace entre los grupos y que se presenta principalmente por dos razones. Un número de evaluaciones en algún grupo debido principalmente a más efectos secundarios, a un ajuste continuo de las dosis, a comparación de poblaciones con accesibilidad médica distinta. Y aquí hay un ejemplo también muy famoso en medicina donde se invitó a un grupo de pacientes y a uno de enfermeras a ser sometidos a un protocolo y resulta que las enfermeras salieron con mayor detección de problemas. Y esto fue porque ellas al estar en el hospital tenían mayor accesibilidad al médico y así se logró detectar más efectos secundarios de cierta medicina. Entonces, aquí hay que tener cuidado de cuándo y cómo voy a estar haciendo las mediciones, ¿sí? Si esto va a ser y aquí muy importantes, y por eso en los ensayos clínicos o ustedes en su desenlace van a decir de dónde van a obtener la información y en qué momento del transcurso de toda la enfermedad, con el fin de medir a todos con la misma cuchara. ¿Sí? Y otro aspecto que no debe confundirse, y esto sucede muchas veces cuando se delegan, es que no queda claro en el grupo de investigadores cuál es el desenlace primario y el secundario, y muchas veces se empiezan a dar respuestas más importantes a los desenlaces secundarios cuando yo estaba midiendo de modo primario otro problema. Y entonces, esto, ¿cómo evitarlo? Bueno, desde el principio decir, bueno, yo voy a utilizar esta variable desenlace, por ejemplo, mortalidad. Si en el índice, si en el Inter tengo la recurrencia libre de enfermedad como una variable de medición, bueno, pues es importante, pero esa es la variable secundaria. Yo tengo que llegar hasta este segundo punto que estoy manejando. Una glucosa no va a ser suficiente para llegar a mi desenlace, sino
al final voy a valorar la hemoglobina glicosilada. Entonces aquí es muy importante siempre ver qué es lo que van a medir, cómo y cuándo lo van a medir. Y bueno, finalmente el sesgo de transferencia, que sucede cuando en el estudio los sujetos que fueron incluidos en el estado basal se perdieron, pueden ser excluidos o transferidos. Entonces, esto en los estudios proelectivos, para evitarlo, se evita incrementando el tamaño de la muestra, considerando unas probables pérdidas del 20% y así poder tratar de amortizar un poco la pérdida de estos pacientes. Y bueno, les platico a mí una anécdota. Cuando yo hice una corte prolectiva para un estudio de investigación referente a la maestría, y cuando una de las preguntas que me hicieron en una de mis primeras evaluaciones fue, oiga, ¿y cómo está evitando el sesgo de transferencia? Resulta que yo no me había dado cuenta que los pacientes que tenían el desenlace muerte, que era uno de mis desenlaces que yo medía 5 desenlaces, los expedientes los manejaban en una parte distinta del hospital. Entonces estaba teniendo pérdida de los casos más importantes para el desenlace que yo estaba midiendo. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, desde el principio ir identificando cómo está funcionando la unidad donde yo estoy participando. Y bueno, ahora les voy a poner un ejemplo que viene en el artículo que seguramente les dieron como parte de la bibliografía básica. Básicamente, utilicen este modelo y así la probabilidad de cometer los errores será menor. En el estado basal siempre muy bien ver qué pacientes voy a incluir, mis criterios de inclusión, ver cómo los puedo estratificar basado en las diversas estratificaciones pronósticas que tengo. Luego vendrá la maniobra, ¿sí? Donde yo tendré que darme cuenta de los esquemas terapéuticos, las dosis óptimas, la aplicación correcta de la medicina, si tengo alguna maniobra periférica que me pudiera estar afectando. Finalmente, tengo que tener muy claro en el desenlace cómo voy a medir mi desenlace primario y no confundirlo con los desenlaces secundarios, y así, mediante este esquema tan sencillo, poder, y de hecho una de sus tareas, tengo entendido, se tratará dentro de los protocolos de investigación que presentarán, ver en los 5 puntos de sesgos cuáles pudieran identificar y cómo se pueden evitar. Y tenemos una parte práctica donde desarrollaremos algunos artículos. Ojalá la mayoría venga de investigaciones de ustedes, y si no, hemos preparado algún otro tipo de ejercicio. Nos vemos el próximo jueves.